por esta mañana, por este nuevo día de vida. Es una bendición y también una oportunidad que el Señor nos da al estar en pie con nuestros ojos abiertos, contemplando la esperanza que hay en nuestro Señor Jesucristo, que hay en nuestro Padre, en el Santo Espíritu que Él proveyó para ayudarnos. Amén. Para nosotros lo más importante es poder estar en su presencia, poder tener la oportunidad de acercarnos a Él, de conocerle, de entender su corazón, de continuar caminando en sus caminos. Amén. Por eso estamos aquí. Eso es lo importante en esta mañana, poder estar en su presencia. No hay otra razón, no hay otra motivación que mueva nuestro corazón sino esa. Amén. Conocerle, buscarle, encontrar su rostro. Amén. En esta mañana quiero continuar con la serie que hemos estado compartiendo en este último tiempo acerca de la vida en el Espíritu. Este es nuestro séptimo mensaje. Yo no sé si usted ha recibido los mensajes. Si hay alguien que de pronto no los ha recibido, por favor, hágamelo saber para poder enviarle el link y usted de alguna manera poder estar también atentos, entendidos en los tiempos en el que el Señor nos lleva como comunidad y como iglesia. Amén. Y quiero compartir algo de lo que el domingo pasado el Señor estuvo ministrando a nuestro corazón. El Señor me hizo detenerme un poco más y me habló cosas muy precisas para nosotros en este día. Creo que lo que el Señor nos está hablando es algo que Él quiere hablarnos. Estoy convencido de eso. Estoy convencido que es la palabra oportuna para nosotros. Es la que necesitamos. Amén. Y acompáñeme por favor al libro de Mateo, al Evangelio de Mateo, capítulo 5, y vamos a leer a partir del verso 13. Usted ubique Mateo capítulo 5, versículo 13. En la medida que vaya desarrollando el tema, mi interés y el propósito de que yo transmita este mensaje es que en nosotros haya una conciencia. El Señor quiere despertar conciencia en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Amén. Y es un mensaje que busca despertar nuestra conciencia. Y vaya conmigo al verso 13 y vamos a leer juntos. Dice la Escritura: Señor, y yo me presento delante de ti, yo te ruego en tu misericordia que tú tomes el control de cada una de nuestras vidas, de nuestros pensamientos, aún de nuestras emociones, oh Dios, de nuestra carne, Señor, y aún de nuestro espíritu, oh Dios. Rendimos, Señor, esa naturaleza carnal para que, Señor, en el espíritu podamos recibir este mensaje y entenderlo en el espíritu, Señor. Sácanos de lo natural, de lo carnal, de lo pasional, de lo emocional, de nuestros razonamientos para llevarnos a un ámbito espiritual y en él, oh Dios, podamos recibir hoy la impartición de tu palabra. Señor, inspira mis labios, coloca tus palabras y condúceme de acuerdo a lo que tú quieres transmitir en esta mañana al corazón de tu casa. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Mateo capítulo 5, verso 13 dice: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Verso 14 dice: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede esconder. Siga leyendo un poquito más. Ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. ¿Qué es la luz que nosotros portamos? El testimonio
de nuestro comportamiento y de nuestro actuar. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es un texto muy conocido. Y de alguna manera, a través del ejemplo que el Señor Jesús usa, hablando de la sal y hablando de la luz, el Señor Jesús quiere transmitir un mensaje claro para nuestras vidas. En el contexto, amados, Jesús acababa de recitar, de exponer la conducta, el pensamiento y de alguna manera el estilo de vida de aquellos que pertenecen a su reino. Cuando usted lee las bienaventuranzas, allí se está describiendo el carácter y la naturaleza, el pensamiento de aquellas personas que hacen parte del reino de Dios. Y cuando él trata de concluir, hay un pasaje allí en Lucas, ahorita al final lo vamos a ver, ahora más adelante, donde la escritura de alguna manera resalta y aclara que aunque había mucha gente escuchando su mensaje, él mira directamente a sus discípulos, porque en eso nos damos cuenta que él quería enseñar algo particular a sus discípulos, que los que estaban siguiéndole, que los que están aprendiendo de él, que lo dejaron todo por causa de seguir las pisadas de ese maestro, pudieran entender que ellos, quienes pertenecen al reino, quienes tienen la naturaleza y el carácter, la forma del pensar del reino, porque así mismo actúan, ellos deben entender que esa vida, que ese comportamiento, que ese carácter, que esa naturaleza debe manifestarse como la luz se manifiesta. Debe tener la capacidad de influenciar a otros. Debe tener la capacidad, amados, de darle sabor, como lo hace la sal sazonando las comidas. Amén. ¿Está comprendiendo? ¿Está aquí conmigo? ¿Por qué el Señor Jesús usa el elemento como lo es ese condimento que es la sal? ¿Qué representa la sal? ¿Qué hace la sal? Amados, la sal sirve para sazonar y dar sabor a aquellos alimentos que por lo regular son desabridos y no se les echa sal, son simples. ¿Verdad que sí o no? Nosotros, en nuestro estilo de vida, en el testimonio de lo que es nuestro corazón y el pensamiento del reino en nuestra mente, tiene la capacidad para darle sabor a la simplicidad en la cual el mundo vive la vida. Cuando nosotros podemos influenciar a otros porque nuestra perspectiva de vida, amados, le da un sentido distinto, entonces allí estamos cumpliendo nuestro propósito al ser sal. Amén. La sal también, amados, se usa para la conservación de algunos alimentos. Por ejemplo, la carne. Y ayuda a conservarla en el tiempo para que no se dañe, para que no se pudra. Nosotros, dice la escritura, sois la sal de la tierra. Nosotros tenemos la capacidad espiritual para preservar a un mundo y que ese mundo no se corrompa. ¿Saben cuál es el problema de hoy en día? Que el mundo nos ha corrompido a nosotros. Y en vez de preservar para que otros no se corrompan, el mundo nos ha corrompido a nosotros. Dice la escritura, amados, algo que de alguna manera me ministra, que cuando la sal pierde su utilidad, su propósito, dice que no queda otra cosa que ser sacada y hollada por los hombres. Hablábamos el domingo pasado de cómo nuestro testimonio, amados, ha hecho que los hombres tengan que hablar mal de Dios, blasfemar de Dios, e incluso, amados, el nombre de Cristo, aún la imagen de la iglesia sea pisoteada, criticada, vituperada,
por causa de que nosotros hemos perdido la capacidad de influenciar. En sí, amados, el propósito del Señor era que sus discípulos entendieran que ese estilo de vida que Él acababa de describir tuviera la capacidad de influenciar a otros. Amén. Pero la sal, amados, no solo sazona, no solo preserva, sino que produce dos cosas adicionales. Produce sed y también limpia. ¿Sabía eso usted o no? Cuando uno come una comida que está pasada de sal, ¿qué hace uno? Amados, su estilo de vida debe generar en otros la necesidad de acercarse al agua de vida, que es Cristo. Cuando vean nuestra forma de ser, el carácter, el pensamiento, nuestra manera de proceder, amados, el mundo debe despertársele un deseo y una necesidad por acudir a la fuente de salvación, en la cual un día usted y yo llevamos la tinaja de nuestro corazón para poder ser llenos en ella. Mi pregunta es: cuando su esposo, su esposa, sus hijos, sus hermanos, sus padres, sus primos, sus tíos, sus vecinos, los ven en el carácter que usted manifiesta y proyecta, ¿les da ganas a ellos de acudir a ese Jesús que usted y yo predicamos? Amado, nuestra conducta acusa la conciencia del que está pecando, porque la sal también sirve para limpiar. Usted y yo pensamos igual, actuamos igual que otros, más bien nos cogen de compinches y de amigos porque saben que nosotros vamos a consentir, a aplaudir y a esconder lo que otros hacen pecando. Es increíble que hoy vivimos en medio de una cultura tan absorbente, tan peligrosa, que nadie quiere comprometerse con sus convicciones. Y escuchaba el testimonio de una mujer que está en el listado Billboard de música. Sorprendentemente, el mundo ha tenido que ver que una cristiana que proclama a Dios, de alguna manera tiene una voz tan impactante, que eso ha sido noticia y se escucha por todo lado, aún gente que no es cristiana. Y estos días le preguntaban, queremos saber, en un programa, le decían, queremos saber tu posición frente al homosexualismo. ¿Tú crees que el homosexualismo es un pecado? Y esta mujer decía, yo no sé si es un pecado. Lo único que sí sé es que tengo muchos amigos homosexuales que son muy buena gente y son especiales. Nadie quiere hoy comprometerse. Nadie quiere de alguna manera entender que ha sido llamado, amado, para ser luz. Y ser luz no solamente tiene que ver con manifestar el Dios que yo conozco en mi carácter, en mi manera de pensar y en mi manera de actuar, sino que en mi forma de vivir aún, amados, dice la Escritura, que la luz hace manifiesto las cosas erradas e incorrectas. Amados, si su estilo de vida no confronta la conciencia de los que pecan, yo le puedo asegurar que usted no vive en medio de la luz, o usted se avergüenza de la luz. Hoy nadie quiere comprometerse, porque es mejor agradar a los hombres, es mejor tener buenas amistades, es mejor cultivar una buena imagen de alguien bonachón que comprometernos en un valor o en una convicción que de alguna manera nos lleve a ser perseguidos. Hoy nadie quiere ser perseguido. Nadie, amado. Nadie quiere ser perseguido. Nadie quiere salir de los círculos y los ámbitos en los cuales nos sentimos cómodos, partícipes. Hablaba con alguien, no le voy a decir cuándo para que usted no asocie, pero alguien decía, mire, tuve que ir a la despedida de la empresa de este año y todos me saboteaban porque yo no tomaba, no bebía cerveza. Amados, necesitamos hoy ser hombres y mujeres convencidos en lo que somos. Y Jesús dijo, sois la sal, sois la luz. Eso es lo que somos. Si entendemos la revelación de lo que somos en el Señor,
Amados, fácilmente nosotros vamos a poder actuar y vivir en medio de este mundo. ¿Saben cuál es el problema? Que hoy ignoramos y desconocemos lo que hacemos en el Señor. Y resultado a ello es que nos comportamos como nos comportamos. Hoy no sabemos qué somos. Parte de una moda, parte de un club social moralista en el cual todos se sienten muy cómodos y conformes. Pero amados, Jesús dijo: si a mí el mundo me aborreció, a ustedes también. El problema es que los ame, porque el día que los ame, eso significa que ustedes son parte de este mundo. Yo no quiero el amor del mundo, amados. Quiero amar a Dios y quiero su amor. Y si por permanecer en su amor el mundo me odia, estamos cumpliendo el propósito. Amén. Amén. Jesús no solo usa, amados, la sal como un medio para hacer un llamado e ilustrar cómo nosotros debemos influenciar al mundo. Diga conmigo, Él nos da un sentido profundo de lo que debemos ser para poder influenciarlo. El verso, amados, más allá de decirnos, es lo que ustedes podrían hacer. Ustedes pueden ser una generación que influencia a otros. Más allá de eso, quiere que nos concentremos en qué no hemos sido para hoy en día no ser tan influenciadores, podría decir. Ok, sí, influenciadores. O poder ser influyentes en la vida de otros. ¿Qué se ha perdido en nosotros? Porque al final el asunto está en que cuando la sal, diga conmigo, pierde su sabor, tiene que ser echada afuera y hollada por los hombres. Ahí está el tema. ¿Qué cosas hay en nosotros, en nuestro carácter, en nuestra manera de pensar, en las costumbres que adoptamos de este mundo? El domingo pasado hablábamos de cómo el apóstol Pablo en Romanos 12, 1 y 2 hace un llamado diciendo: su culto es un culto racional donde ustedes se entregan todo su cuerpo. Y hablando de lo que el hombre hace con el cuerpo, concluye diciendo: porque ustedes no pueden imitar ni amoldarse en el pensamiento, en el criterio, en la opinión, en el diseño de este mundo. En la forma en la que usamos nuestro cuerpo manifestamos qué diseño hemos adoptado y a quién nos hemos amoldado. ¿Sabía usted que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Sabía eso o no lo sabía? ¿Sabía que la Escritura dice que nuestro cuerpo le pertenece a Cristo? ¿Sabía eso también? Uno diría, bueno, solamente el espíritu y el alma. Pero ¿sabía que el cuerpo físico le pertenece al Señor Jesús? Yo le voy a dar un consejo. El día que usted quiera tatuarse el cuerpo, pídale permiso al dueño del cuerpo. Y si él le dice que sí, hágalo. Y el apóstol Pablo, cuando habla de eso, habla de la libertad que se usa mal hoy en día, diciendo: yo puedo hacer lo que yo quiera. Eso es un criterio de este mundo. Amén. Pero usted y yo vivimos sujetos y sometidos al Señor, porque Él es nuestro dueño. Pero no quiero referir lo que hablé el domingo pasado. Quiero meterme en lo que el Señor nos está hablando. Amados, es triste ver que hoy el mundo nos influencia más de lo que nosotros podemos influenciarlo a él. La forma en la que vive el mundo nos atrae más de lo que nuestra manera de vivir puede atraerlos a ellos. Codiciamos más como el mundo piensa, se comporta, vive. Y tristemente nuestro ejemplo de vida, amados, no es algo que impacte y cautive a otros. Y es allí donde Dios quiere hacer una obra. La palabra sal viene de una palabra griega que es halás, que significa o traduce prudencia. El Señor Jesús no usa solamente la palabra sal porque pueda servir para mostrar cómo nosotros podemos influenciar, sino nos revela algo profundo. Está hablando del carácter que posee los que pertenecen a su reino. Un carácter
prudente. Lo que realmente influencia no es un discurso. Lo que influencia, amados, no es lo que la iglesia intentó en un tiempo hacer para convencer al mundo de seguir al Señor o a Cristo, diciéndole o vendiéndole el evangelio como de alguna manera, amados, un medio para obtener beneficios. Yo recuerdo que hubo una época donde la iglesia solo predicaba los beneficios de seguir a Dios. Y solamente hablábamos de cómo Dios bendecía, de cómo Dios cumplía los sueños. Amados, eso se convirtió en el evangelio que hoy en día afecta y es como un cáncer que quiere dañar la iglesia, que es el evangelio de la prosperidad y el evangelio de la superfe. Alcánzalo, lógralo, conquístalo. Así comenzó todo hace unos años. Pero Dios necesita que entendamos que lo que realmente va a influenciar a otros, más que un discurso, más que un ofrecimiento, es el carácter modelado de Cristo en nuestras vidas. Ese es el reino que el mundo quiere ver. Cuando a Jesús lo vieron, amados, predicar en el templo, se asombraban, amados, porque decían: wow, con qué autoridad este hombre predica. Y la escritura aclara diciendo: este hombre no es como los fariseos, los escribas, que cuando predicaban su discurso de alguna manera negaba su comportamiento. Por eso Jesús dijo: ustedes obedezcan lo que ellos les dicen, pero no vivan como ellos viven. Porque tristemente así es la iglesia hoy en día, divorciada de lo que predica. Amén. Entonces, cuando el Señor Jesús usa la palabra sal, lo que busca es ilustrar el carácter prudente de alguien que pertenece a su reino. Mire el que está a su lado y dígale: vas a influenciar más por tu carácter prudente que por las muchas cosas que puedas decir acerca de Dios. ¿Qué es prudencia? Y quiero de alguna manera usar la definición del diccionario de la Real Academia Española, porque me pareció muy lindo. La palabra prudencia se entiende como cautela, moderación, equilibrio y balance. Vuelvo y repito, la palabra prudencia se entiende como cautela, moderación, equilibrio y balance. Así debe ser el carácter de alguien que pertenece al reino o tiene el reino en su corazón. Pero es increíble, amados, que la palabra prudencia también traduce como sensatez y buen juicio. Y ahí quiero detenerme un poquito. Porque el buen juicio, amados, tiene que ver con la facultad de distinguir lo verdadero de lo falso, lo bueno de lo malo. ¿Qué es prudencia? Diga conmigo: prudencia tiene que ver con el buen juicio. ¿Qué es el buen juicio? La capacidad o la facultad de distinguir, de discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Amado, hoy en día nos falta discernimiento, capacidad de buen juicio. El Señor lo dijo: llegarán días donde a lo bueno y a lo malo. Amado, y yo le pido al Espíritu, y oraba desde el día de ayer, que Dios alumbre nuestro entendimiento. Dice la Escritura, y más adelante lo vamos a ver, cómo el príncipe de este mundo cegó el entendimiento de los que vivían en él. Pero Cristo lo primero que quiso traer es luz a nuestro entendimiento. Porque la obra que el diablo desde el huerto del Edén quiso efectuar sobre el hombre fue cambiarle la perspectiva que tenía de Dios sobre las cosas que Dios le había dado. Quería distorsionar la voluntad de Dios en su vida. Cuando Eva escucha a la serpiente, amados, lo que buscaba la serpiente era que aquello que Dios le había instruido al hombre, y como a través de eso el hombre veía las cosas, dice la Escritura que cuando ella dejó afectar su mente por esa opinión del diablo, ella empezó a ver con otros ojos lo que un día
para Dios y para ellos era algo que Dios les había restringido. Entonces literalmente dice, y vio que el árbol era bueno y codiciable ante los ojos. Amén. Al final era codiciable porque ella quería tener la capacidad de poder distinguir o razonar qué era bueno y qué era malo. Pero quiero decirle algo, el hombre sin Dios difícilmente va a tener criterio y una buena opinión frente a lo que es la vida. Siempre necesitará del consejo y la palabra de Dios para guiarle. Amén. Amén. Diga conmigo, prudencia tiene que ver con el carácter y la madurez de alguien que actúa con precaución, con balance, con equilibrio en su vida, con dominio propio, que conoce, distingue, discierne qué es lo que le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios, que va conforme a Dios y que no va conforme a Dios. En otras palabras, lo que va a influenciar a este mundo, amados, no son templos grandes, no son programas sociales, porque hay muchas fundaciones en este mundo, amados, que aceptan, creen y reconocen a Dios por Dios de su vida, pero hay otras que no. Y en nombre de otras cosas hacen lo que hacen, ayudan incluso a otros. Lo más importante es que usted influencie, porque cuando usted lo vean, la gente diga, wow, ese hombre, mire cómo decide. Esa mujer, mire cómo decide. Mire cómo piensa. Mire cómo es su vida. Hay un equilibrio. Hay un dominio propio. No hay un desenfreno. Hay un control. ¿Sabe usted que se nota cuando usted no es un hombre o una mujer que es desenfrenado en su manera de hablar? Amado, hoy en día usted escucha a los jóvenes de 10 palabras, 9.9 son groserías y vulgaridades, ¿o no? ¿Cierto que sí? Es parte ya de una cultura hablar maldiciendo. Pero cuando usted, amado, habla distinto, la gente dice, o es un tonto, o es un bobo, o hay algo diferente en él o en ella. Cuando en un grupo de amigos pasa una mujer linda y todos se voltean a morbosearla, pero usted se queda con la mirada esforzándose a no darle rienda suelta a su carne, la gente va a decir, o lo molesta y le hace bullying, o va a decir, este hombre es diferente, esta mujer es diferente. Ese carácter es el que va a influenciar. Cuando el Señor Jesús se refiere a la sal, habla del carácter de un hombre que tiene dominio propio, que es maduro, que ha sido tratado, que en él hay un equilibrio. Amén. ¿Está aquí conmigo? Dígale que está a su lado. Lo que más puede influenciar es el carácter que tú y yo permitamos que Dios trabaje en nosotros. Y viene el verso 13 que nos nombra algo adicional y nos va a ayudar a impulsar y a asentar este concepto. Mateo 5:13 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? La palabra desvanecer viene de una palabra griega que es moraino y traduce como hacerse insípido, enloquecer, ser simplón o necio. ¿Cuándo perdemos el sabor? Cuando empezamos a comportarnos como hombres y mujeres necios. ¿Qué es un necio? Es un hombre que no sabe cómo debe comportarse. Ayer aprendimos sobre la necedad, ¿verdad? En el ayuno. Y hablamos sobre eso y me pareció muy curioso que el Señor empatara con lo que estamos compartiendo en este día. Un hombre necio es alguien que ignora su deber o cómo debería comportarse. Y cuando hablamos de ese concepto entendimos que es necio no solamente porque en su fragilidad y en su falta de carácter tiene un comportamiento necio, sino se hace necio por causa de que no estuvo dispuesto a querer aprender, a dejarse instruir, a dejarse enseñar. No hubo humildad en su corazón.
El concepto de necedad en la Biblia revela, amados, hombres y mujeres que quizás no quisieron aprender a vivir porque no estuvieron dispuestos a aprender, a dejarse guiar, no manifestaron una humildad y una mansedumbre para aprender las cosas. Eso define la palabra necio en la Escritura. Ignorante, que no sabe cómo debe comportarse. Amén. Y me parece increíble que dice enloquecer. Y habla de cómo quizás el comportamiento nuestro puede no tener un control. ¿Cuándo nosotros perdemos nuestra capacidad de influenciar? Cuando nosotros, amados, vivimos una vida en desenfreno, en descontrol, donde no permitimos que se nos enseñe, se nos forme. Amén. Jesús estaba hablando de eso. Luego dice en el verso 14, vosotros sois la luz del mundo. La palabra luz me parece muy linda porque traduce como iluminar o aclarar o dar luz a algo. Viene de una palabra que es femi, que es mostrar o dar a conocer. Entonces, uniendo los dos conceptos, nos damos cuenta que Jesús dice, su capacidad de influenciar por el carácter debe ser algo que se dé a conocer, que se muestre a otros. Yo no sé si usted ha cogido una linterna, porque de pronto ha estado en la oscuridad, en el camino, en la calle, en la casa, y usted quiere alumbrar algo. Lo primero que hace es coge la linterna y dirige la luz hacia esa cosa, ¿verdad? Y eso que quería alumbrar, usted lo puede ver perfectamente. Lo que Jesús quiso dar a entender es, tu vida y tu carácter dirigida al mundo va a darle una claridad, va a manifestar lo que el mundo es. Amén. ¿Estamos aquí? Jesús dijo, es necesario que el carácter de los que pertenecen al reino y tienen el reino en su corazón y en su mente se pueda ver, se pueda manifestar. Por eso el ejemplo que usó me impacta, porque dice que una ciudad asentada en un monte indudablemente tiene que verse. Y así tiene que ser la evidencia del carácter de Cristo en nuestras vidas. Todos tienen que verlo. Amén. ¿Está aquí conmigo? Y termina el verso 16 diciendo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El propósito del buen testimonio en la vida de un cristiano es influenciar la vida de otros al punto que ellos puedan honrar a Dios, glorificar a Dios, reconocer quién es Dios para sus vidas. Amén. Ese es el propósito. Primera de Pedro, capítulo 2, 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido. Qué lindo cuando el Señor se refiere a nosotros de esa manera, ¿no? Wow, uno se siente como que somos especiales. Nos está dando una distinción. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, wow, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero ¿qué sigue diciendo allí? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de nuestra distinción? ¿Cuál es el propósito de nuestra elección? ¿Cuál es el propósito de que Él nos haya redimido? ¿Para qué, amados? ¿Qué dice allí? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. ¿De dónde, amados? Wow. Tú eres luz. Yo soy luz, pero un día estábamos en tinieblas. Y Cristo alumbró nuestro corazón. Ya no pertenecemos al pecado. Ya no estamos en la condición de una vida confusa, esclava de las pasiones, de las opiniones, del parecer. Cristo nos dio libertad. Él nos dio su luz y nos sacó de las tinieblas a la luz con un propósito. ¿Para qué? Para que proclamemos a otros
las virtudes, la capacidad, la grandeza del que nos rescató. Amén. Amén. Diga conmigo, dígale al que está a su lado: lo que otros ven en ti debe inspirarlos, impulsarlos a reconocer a Dios y a honrarlo. Amén. Vaya conmigo a Efesios capítulo 5. El domingo pasado leímos el capítulo 4 y estábamos compartiendo acerca de lo que es andar en el Espíritu. La palabra andar tenía que ver con proceder, actuar. El apóstol Pablo nombra algo que a mí me impacta. Dice: si ustedes han nacido por el Espíritu, pues anden por el Espíritu. Una cosa es que yo haya nacido de nuevo y otra distinta es que yo viva de acuerdo a ese nacimiento de nuevo. Por eso el apóstol Pablo dice: si nacieron por el Espíritu, ahora anden en el Espíritu. La palabra andar es vivir, proceder, actuar. Y en el capítulo 4, el apóstol Pablo exhorta a la iglesia en Éfeso diciéndoles: ustedes deben actuar conforme a esa naturaleza espiritual que ahora portan. Y en el 5 dice algo que me impacta: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿A quién imitamos nosotros? ¿Cuál es el modelo y el referente que le da la pauta a nuestra vida para ser lo que somos, para pensar como pensamos y para actuar como pensamos? Amados, cada uno hoy en día tiene su propio parecer, como en los días de los jueces. Yo pienso que se debería hacer así. Respeten mi opinión. Este es mi criterio. Mi vida la manejo de esta manera. Yo actúo de esta otra. Amados, no hemos sido llamados a defender nuestra propia opinión, sino a imitar a Cristo, a imitar a nuestro Dios. Y quiero profundizar en algo aquí. Esta versión, que es la F, describe este texto de esta manera: sois hijos amados de Dios, procurad pareceros a Él. Amados, el punto de referencia y el diseño que usted y yo debemos imitar no tiene que ver con el pensamiento de este mundo. ¿Cuánto nos ha permeado el pensamiento de este mundo? Hablábamos con algunas personas esta semana de cómo el feminismo nos ha hecho tanto daño a los hogares, a las familias, al modelo de mujer y de esposa que Dios creó desde un comienzo. Cómo el machismo distorsionó, amados, la imagen, la posición y el rol que nosotros debemos ocupar en este mundo. Cómo, amados, los diseños y los pensamientos de este mundo han hecho que nosotros los varones veamos de una manera distorsionada a la mujer. Y cada uno tiene su propia opinión y la defiende y muere por ello. Pero nosotros en Dios tenemos un diseño que debemos imitar. Amén. ¿Está conmigo? La palabra sed, yo le pido que usted la subraye. ¿Cómo dice el versículo? ¿Cómo empieza? ¿Cómo dice? Wow. La palabra sed, yo la pasé por alto en la primera lectura, pero el Espíritu Santo me dijo: no, quiero que te enfoques allí, porque eso va a revelar algo importante, que viene de ser. La palabra sed viene de ser. El apóstol Pablo comienza diciendo: sed imitadores de Dios como hijos amados. La palabra sed viene de un original que es ginomai, que de esa palabra viene la palabra genoma, gen. En otras palabras, la intención del original es que ustedes manifiesten el mismo gen de su padre. Por eso dice: sed imitadores de Dios como hijos amados.
Usted y yo en este mundo debemos manifestar el genoma, el ADN de nuestro Dios. Eso es lo que tienen que ver otros en nosotros. No cuando nos vean que digan, ay, yo con usted sí me entiendo, porque usted y yo pensamos igual. Yo no tengo problemas con usted. Recuerdo un día, amados, que ese día tuve que pedirle perdón al Señor. Compartiéndole el evangelio a alguien. Esta persona de alguna manera me planteó una crisis, un problema, y me dijo, mira, yo estoy en esta situación, yo no le voy a comentar qué es. Y yo, en el momento, en mi corazón, yo dije, bueno, yo quiero compartirle, he querido predicarle, llevo mucho tiempo intentando, orando por esa persona, y se dio la oportunidad. Y esta persona me comentó algo de su vida y me dijo, ¿usted qué opina? Y yo le di una apreciación muy liviana de la situación. Y me abrazó y me dijo, wow, es que no sé ni cómo llamarle, si pastor o amigo, ¿cómo le llamo? Y yo, no, como tú quieras. No, yo me entiendo con usted, porque es el único que me ha hablado bien de lo que yo estoy haciendo. Y alguien interrumpió la charla, se acabó la charla, yo me vine a mi casa y yo, Señor, yo hubiera querido poder aclararle la situación. Con el tiempo nos encontramos y yo le dije, mira, tengo que decirte algo. El Espíritu me redarguyó. Yo te dije algo que quizás era un pensamiento personal, pero no es lo que Dios piensa. Ese día, amados, yo dejé de ser alguien quizás que le agradaba y de alguna manera ya tenía esa empatía. Nosotros portamos el ADN de Dios. Todos aquí creemos y confiamos que hemos nacido de nuevo. Tenemos su gen, su genoma. Y eso debe distinguirnos y caracterizarnos. Es lo mismo que el Señor Jesús habló de ser luz. Porque mire el versículo que sigue aquí, es poderoso, amados. Dice el verso 2: andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El gen, el genoma, el ADN de nuestro Dios es esa naturaleza de amor que impulsó a Cristo a entregarse al Padre como una ofrenda y un sacrificio vivo de olor fragante. Amados, si hay algo que debe caracterizar, distinguir a los hijos de Dios, es que ellos por amor se entregan a su Dios como un sacrificio y una ofrenda viva. Por eso nos llama a ser imitadores, que la palabra imitar tiene que ver con seguir, hacer la misma cosa. Hemos sido llamados a caminar por las mismas pisadas del Señor Jesucristo, en su entrega, en su obediencia, en su piedad, en su justicia, en cómo Él se entregó al Padre por amor, cómo se entregó por nosotros por amor. Amados, es increíble que lo primero que de alguna manera quiere describir el apóstol Pablo como una característica de ese gen que es el amor en nosotros es la entrega del Señor Jesucristo. Dice, andad en amor. La palabra andad es vivir. Vivir por amor es lo que quiere decir el original. Mira el que está a su lado y dígale, tú y yo tenemos la naturaleza del Padre y de Cristo en nosotros. Es ese amor genuino y verdadero. El amor que impulsa, el amor que inspira, el amor que apela el corazón para que nosotros vivamos una vida entregada a Él. Ahí se midió lo que es el verdadero amor, en la entrega. Amén. Diga conmigo, hoy en día todos quieren ser hijos de Dios por causa de adquirir los derechos y beneficios de ser hijo, pero nadie quiere vivir como hijo de Dios. Ahí está la diferencia. Es bonito decir, ay, Él es mi papito, me cuida, me sustenta, me provee, me ayuda, pero nadie quiere vivir como hijo de Dios. Queremos ser hijos en cuanto al derecho y el beneficio, pero no queremos ser hijos en cuanto al deber, amados. Y
quiero detenerme a leer en la Nueva Traducción Viviente este pasaje. Voy a leerlo de corrido para que veamos algunas cosas importantes. Por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Mi comportamiento debe revelar el Dios que yo tengo, porque yo lo imito a Él. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. En otras palabras, su comportamiento debe ser un sacrificio. No solamente imitar a Dios en cuanto a lo que Él es y lo que Él ha hecho, sino que de alguna manera, de la misma manera en la que Cristo se ofreció y agradó al Padre, mi vida como sacrificio tiene que tener ese propósito. Pero yo le pregunto en esta mañana, ¿cuántas cosas usted habla, piensa, hace? ¿Cómo maneja y administra su vida? ¿Qué costumbres tiene usted? ¿Qué criterios personales tiene usted que manifiestan y se parecen y tienen semejanza a la persona de Cristo y al Dios que usted dice creer? Y sigue diciendo: vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Y miren sobre qué va a aplicar nuestra entrega y en qué se basa el apóstol Pablo para de alguna manera medir o examinar si nosotros realmente somos una ofrenda de amor a nuestro Dios. Dice: que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios, pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. No se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo obedecen. En estos versos el apóstol Pablo describe el contexto de la iglesia en Éfeso. ¿Qué estaba ocurriendo en sus corazones, en su manera de vivir, amados? Y de alguna manera describe ciertas áreas que me impactan, en las cuales ellos no están manifestando el gen de Dios. Uno, su área sexual. Dos, su corazón, porque dice la escritura que de la abundancia del corazón habla la boca. Su forma de hablar manifestaba que ellos no portaban el gen de Dios. Su mente y su corazón, hablando de los deseos, porque había codicia. Había de alguna manera en su corazón deseos que se habían vuelto dioses en ellos. Sus deseos. Y tristemente se había levantado un argumento en la iglesia de Éfeso: ay, tranquilos, no, eso no pasa nada. Y era un pueblo que se defendió y alimentó y cultivó un argumento para decir: eso no es nada. Amados, hoy en día la iglesia está así, defendiendo sus conductas inmorales, diciendo: no hay que ser tan radicales, tan extremistas, tan religiosos. Le hemos llamado religiosidad a lo que es consagración y santidad. ¿Se da cuenta cómo estamos de mal? Siga leyendo conmigo. Dice el verso 7. Léalo conmigo, que es importante. No participen en las cosas que hace esa gente. Es un llamado, amados, a que nosotros marquemos límites. La palabra participar es hacerse uno, unirse en compañerismo. Mire, hoy en día en la iglesia se hace más. ¡Ay, wow! Increíble, esa palabra viene de allá. Increíble. No sean parceros de este mundo. Hace poco salió un escándalo de cómo en el púlpito de una iglesia en Nueva York se celebró una fiesta pagana de este mundo.
que adora es la muerte, amados. Y cuando yo veo eso, yo digo, Dios mío, nosotros imitamos al mundo. Y el discurso de aquel pastor era, no, esto es un medio para poder participar de esta fiesta y tener una oportunidad para compartir la palabra. Mentira. Queremos disfrazar lo que es oscuro y lo que es dañino de algo santo. Eso se llama hipocresía y falsedad. Y perdóneme si usted se ofende, pero yo no voy a dejar de predicar lo que tengo que predicar en esta casa, así me quedé solo. Y corro el riesgo, pero Dios nos ha llamado a ser un pueblo santo, elegido, un real sacerdocio, no un pueblo mezclado con las costumbres y los criterios de este mundo. Que nuestra luz, amado, ni siquiera tiene la capacidad de orientar el corazón de una persona confundida allá afuera. Porque mientras que un mundo muere confundido en sus pasiones, hay gente, hay cristianos que viven iguales y no manifiestan la luz. Todo porque nosotros queremos ser parceros y ser compañeristas. Porque nuestro corazón, ¿saben qué hemos hecho? Cambiamos la voluntad de Dios por esas cosas que queremos vivir, porque en esas cosas nos deleitamos y nos sentimos complacidos. Es que esto me parece bonito. Amado, no se trata de eso, se trata de qué piensa Dios. Por eso la palabra dice, tenemos que manifestar que portamos el gen de Cristo. Amados, usted no vio al Señor Jesús en una inconstancia en cuanto a su convicción. Él no estuvo en la cruz diciendo, ¿será que me subo o no me subo? ¿Qué hacemos aquí? Amados, el día que Pilato le ofreció liberarlo, él dice, mira, como el apóstol Pablo, cuando fue entrevistado allá en su juicio en Roma, le dijeron, no hallamos realmente una prueba que haga que tú estés aquí. ¿Puedes irte? Él dijo, no, yo soy preso de Jesucristo y hago lo que hago, no porque esté considerando si voy a estar allí solo, encadenado, o esto me va a costar la vida. No me interesa, yo hago esto porque es mi convicción. Amado, hoy en día no hay convicciones. Y quiero decirle algo que el Espíritu Santo me hablaba. Usted como padre tiene una responsabilidad porque usted está modelando a sus hijos. El día que sus hijos imiten sus malas costumbres y sus pensamientos que van en contra de Dios, ese día el Señor va a decir, venga para acá. Yo te di un lugar y una posición muy importante en tu casa y tú modelaste un pensamiento que iba en contra de lo que yo soy. ¿Para qué queremos hijos? Tenemos una responsabilidad, amados. Y no entro en el tema porque eso ya lo hablamos el día que consagramos los niños de la casa. Pero esto es serio, amados. Esto no es un juego, amados. Esto es serio. Esto habla de un compromiso. Amén. Y le hablo con amor en mi corazón. Porque hoy en día, amados, por ser flexibles y diluirnos como sal en medio de los criterios de este mundo, por querer agradar a los hombres, amados, hemos perdido nuestra identidad en el Señor. Y eso fue lo que el Señor dijo. ¿De qué va a servir la sal cuando pierda su sabor? ¿De qué? Si ya no influenciamos, ¿de qué sirve, amados? Dice el verso 8, y léalo conmigo porque no me estoy inventando esto. Pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz. Si usted tiene la luz, esa luz lo va a demandar. Le va a demandar vivir coherentemente a esa luz. Dice, antes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz. Pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Y esto me impactó, como lo dice esta versión. Yo no puedo fabricar un comportamiento recto. Eso es el resultado de la persona que habita en mí. ¿Qué quiere decir eso? Lo mismo que Jesús dijo. Un árbol malo da frutos malos. El árbol bueno da frutos buenos. Es cuestión de naturaleza. Tú proyectas la luz que hay en ti o las tinieblas en las que tú estás. Por eso Jesús,
confrontando la religiosidad de los fariseos, les dijo: ustedes son ciegos, guías de ciegos. Creen tener luz adentro, pero no se han dado cuenta cuánta oscuridad hay en sus vidas. Esa es la realidad de la iglesia hoy en día. Vivimos en pecados, en oscuridad, en desenfrenos, en tantas cosas, en tinieblas. Es lo que Jesús quiso expresar a Nicodemo. ¿Qué le dijo? Tú no te acercas a mí, ustedes no se acercan a mí porque aman sus tinieblas. Ese es el problema, que amamos el mundo, amamos las cosas del mundo. Y dice la Escritura: pues esa luz que está dentro de ustedes, verso 9, produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Verso 10, averigüen bien lo que le agrada al Señor. No participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, ¿qué dice, amado? ¿No hemos sido llamados a eso? ¿No dice eso? A exponer, a confrontar esas áreas de nuestras vidas. Por eso le decía al principio, su conducta, su carácter, su forma de pensar hace que otro quiera arrepentirse y humillarse delante de la presencia del Señor, porque no resiste su condición de pecado y la santidad de la presencia de Dios que está ahí en usted y usted porta. No la resiste, y lo único que hace es arrodillarse y decir: Señor, reconozco mi pecado, he fallado. Nomás la manera en la que tú vives hace que mi corazón sea redarguido. Amados, eso pasa con nosotros. Dice el verso 12: es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine. Porque la luz, diga conmigo, la luz hace todo visible. Por eso dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos. ¿Y qué dice, amados? El apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfeso: ustedes son luz, porque el que habita en ustedes es luz. No se hagan partícipes, parceros, como dice, coparceros, ¿cómo era la cosa? Reparceros, aparceros. No compartan, no imiten a este mundo. Yo soy su diseño a seguir, su modelo a imitar. Ni siquiera sus papás. A no ser que sea, como dice el apóstol Pablo: yo soy imitador de Cristo, por lo tanto imítenme a mí. Pero le está diciendo a una iglesia que duerme: despiértate. Cuando la palabra habla de dormir, está hablando de ese estado de inconsciencia en el que muchas veces espiritualmente estamos nosotros. ¿Cuántos de los que están aquí tienen ese sueño tan profundo que ponen música, prenden la luz, mueven cosas y... Yo conozco unos cuantos. Y está hablando de ese estado de inconsciencia y de indiferencia. ¿Sabe por qué la iglesia no quiere ser luz hoy? Porque es una iglesia indiferente. No le importa. Está adormecida en su comodidad, placentera en su sueño. Y como es insensible delante de Dios, no entiende su llamado a ser luz. Por eso la Escritura dice: despierten. Miren esta versión, me gusta mucho. Porque la luz hace todo visible, por eso se dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Qué fue, según el Señor, allá en Mateo 5, qué es lo que le hace perder el sabor a la sal? ¿Qué significa la palabra desvanecer? ¿Se acuerda? Se desaparece. ¿Qué significa? ¿Se acuerda? ¿No lo anotó? Necedad
enloquecerse, ser simple. Miren que el apóstol Pablo le está hablando de lo mismo aquí. Le dice, sean luz. Dejen de ser necios. Dejen de comportarse como personas que al actuar ni piensan. Procuren comprender qué es lo que Dios quiere para sus vidas. ¿Se acuerdan lo que es ser sal? La palabra prudente. Distinguir. Amados, lo único que va a hacer que usted y yo seamos luz es que es Cristo en nuestro corazón nos guíe conforme a su voluntad y nos vaya enseñando. Mira, hijo, esto es lo que quiero. Mira, hijo, esto no quiero. Mira, hijo, esto está bien. Mira, hijo, esto no está bien. Mira, eso es lo que va a darnos la capacidad de iluminar a otros. Mire, hoy en día, tristemente, la manera en la que la iglesia lleva la vida nos deja ver que nosotros compartimos la manera de pensar del mundo. Pensamos igual, no nos distinguimos. A nosotros nos debe distinguir el pensamiento de Dios, que es su voluntad, su palabra, la presencia de Cristo en nuestro corazón. Amén. Romanos 13:8, ¿qué dice? Dígame amén cuando lo tenga. Amén. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y eso lo estaba diciendo el apóstol Pablo hace cuántos años. Si él creía que la redención y la segunda venida del Señor Jesucristo estaba cerca, ¿cuánto más nosotros? Entonces dice, la noche está avanzada, verso 12, y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas, que ya las describió allí en el verso 9, adulterio, matar, que de alguna manera en la revelación de Jesucristo, de esa ley, matar o asesinar tiene que ver con criticar, tiene que ver con murmurar de nuestro hermano, amén. Dice, la noche está avanzada, el día se acerca, desechemos pues las obras de las tinieblas. ¿Y qué dice allí? Vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, diga conmigo, honestamente. Diga conmigo, no en excesos. Diga conmigo, no en excesos. Diga conmigo, no en excesos. Que eso es lo que significa la palabra glotonería. ¿Cuándo uno es glotón? Cuando no hay una medida, no hay un dominio propio. Está hablando del carácter de una persona. Lo que está diciendo es que mientras que Cristo vuelve, debemos vivir en la luz honestamente, manifestando un carácter maduro. Porque alguien que se domina a sí mismo, que tiene control de sí mismo, es alguien maduro. Amén. Dice, en glotonerías, borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Tremendo esto. Dios no quiere que nosotros seamos una iglesia dormida, indiferente, cómoda, porque nosotros nos complacemos en las obras de las tinieblas. Y vamos a terminar en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Dígame amén cuando lo tenga. Póngase en pie en esta mañana con su Biblia.
Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, diga conmigo, diga conmigo, se está hablando de mí. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros, ¿qué dice allí? Sois hijos de la luz del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás. ¿Qué fue lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Efesios? Que se despierten. En otras palabras, ¿qué les está diciendo aquí? Que mientras que estamos viviendo los últimos tiempos, cuando todo el mundo está desenfrenado en sus deseos, en sus pasiones, e ignora, amados, que llega el día del Señor, que está cercano, que esa parusia está cercana. Porque, amados, el que está robando de noche no está pensando en que le llegue el dueño de la casa que roba, ¿cierto que no? Sino está distraído, enfocado en lo que quiere. Que no nos sorprenda así el día del Señor. Que no durmamos, que no estemos en esa indiferencia. Entonces dice, por tanto no durmamos como los demás, sino que dice, velemos y seamos sobrios. Usa dos acciones importantes. La palabra velar, más allá de no dormir, tiene que ver con estar alertas. Estamos en tiempos donde usted y yo debemos manifestar una actitud en la que estamos alertas, vigilando, preservando, cuidando el propósito de Dios en nosotros. Dice, sean sobrios. No podemos embriagarnos ni con la cultura de este mundo, ni los pensamientos de este mundo. Porque el día del Señor no nos puede coger, amados, nosotros experimentando la ebriedad y la felicidad momentánea que provee los deseos y las pasiones de este mundo. Entonces el verso 7 dice, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Diga conmigo, pero nosotros, otra vez lo dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. El estímulo nuestro como iglesia debe ser ese. Somos de la luz. Evidenciamos la presencia de Cristo, su voluntad, su carácter, su gen en nuestra vida. Amén. Hemos sido llamados a ser luz, o sea, a manifestar el carácter que puede influenciar, transformar y cambiar la vida de muchos. Amén. Amén. Cierre sus ojos. Señor, te damos gracias por el mensaje de tu palabra en este día,